Imagina una estructura colosal que se extiende a través de montañas, valles y desiertos. Es mucho más que una barrera física. Es un testamento del ingenio y la fuerza de una civilización, levantada para proteger, resistir y perdurar a través de los siglos. En cada ladrillo yace la historia de un imperio decidido a dejar huella en la eternidad. El tema de hoy es la Gran Muralla China. Qué bueno estar de vuelta por acá. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Ecos y Crónicas. Como ya lo pudiste observar, la primera temporada de este podcast va dirigido a las estructuras, más aquellas que han trascendido a través de los siglos, a través de los años y que han marcado historia, ¿no? Que han trascendido a través de las generaciones. Y qué mejor que una de las estructuras que yo creo que todos hemos escuchado por lo menos un poco, ya sea que la hayamos visto en alguna serie, en alguna película, y pues qué mejor que conocer un poco más de la Gran Muralla de China, ¿no? Y sobre todo porque es una de las más impresionantes, de las más reconocibles del mundo. Por ejemplo, una de las películas que se me viene a la mente así de manera breve es Karate Kid cuando van corriendo. Pero más, al final les voy a traer una, una imagen que es bastante curiosa. Al menos en mi parecer nunca había mirado el final como tal de la muralla china. Siempre es bueno comenzar con la edificación de la estructura, cuál fue su historia, cómo comenzó y en su construcción. Vemos que esta fue realizada a partir del siglo VII, esto fue antes de Cristo o antes de nuestra era, durante el periodo de los estados combatientes, pero la mayor parte de la que vemos hoy en día fue erigida por la dinastía Ming entre los siglos XIV y XVII. Originalmente, como tal, la muralla china fue construida para proteger a los estados chinos de las incursiones de tribus nómadas del norte, especialmente de los mongoles y de las fuerzas invasoras. Sin embargo, su función también fue incluida en el control de las fronteras, permitiendo la regulación del comercio y de la migración. Esta como tal, contrario de lo que se cree, no es una estructura continua, sino que consiste de una serie de murallas, torres de vigilancias, fuertes y pasos fronterizos que se extienden a lo largo de 21 kilómetros, 21.196 kilómetros desde la frontera de Corea hasta el desierto de Gobi. Su altura promedio es de 7 a 8 metros de altura, aunque en algunas secciones alcanza hasta los 15 metros. La anchura varía, siendo lo suficientemente amplia como para que en la parte superior pueda permitir 5 caballos o 10 soldados marchen de lado a lado. Los materiales utilizados para la construcción variaban según la región. En las zonas montañosas se utilizó principalmente piedra y roca, mientras que en las llanuras la muralla fue construida con tierra compactada y ladrillos. La ingeniería de la Gran Muralla es asombrosa, considerando las condiciones topográficas y las limitaciones tecnológicas de aquella época. Más allá de una función militar, la Gran Muralla se convirtió en un símbolo de la fortaleza y la resistencia de China. Representa la capacidad de unificar un vasto territorio bajo en un solo gobierno y la determinación de proteger la civilización china de influencias externas. La muralla también jugó un papel en el desarrollo del comercio, particularmente durante la dinastía Ming, cuando se convirtió en una competente clave de la ruta de seda, facilitando el intercambio cultural y comercio entre Oriente y Occidente. Aunque esta no siempre fue efectiva para detener las invasiones, por ejemplo la conquista de China por los mongoles en el siglo XIII, su impacto en la historia de China es innegable. Además de su función defensiva, se convirtió en un símbolo de poder imperial y la capacidad de la dinastía para movilizar vastos recursos y mano de obra para grandes proyectos de infraestructura. Hoy en día, la Gran Muralla es una de las principales atracciones turísticas de China y han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su presencia en la cultura popular y en el imaginario global le ha convertido en un símbolo de la civilización china. Aunque algunas secciones están en ruinas, otras han sido restauradas, y la Gran Muralla sigue siendo un testimonio impresionante del ingenio y la perseverancia humana. Ahora, un par de datos curiosos que quizá muchos daban por hecho como tal. El primero es el siguiente, es que la muralla china como tal no es visible desde el espacio. Contrario a la creencia popular, la Gran Muralla no es visible a simple vista desde el espacio. Es demasiado estrecha y tiene colores similares al paisaje circundante, lo que hace que se confunden las delimitaciones o el perímetro de la misma. Como tal, si la buscas con la mirada es complicada como tal llegar a ella.
De hecho, para las personas que nos están siguiendo en formato de video, aquí les dejaré una imagen respecto a eso. Otra obviedad de este tema es que existían trabajos forzados. Se estima que cientos de miles de personas, incluyendo prisioneros, soldados y campesinos, fueron forzados a trabajar en la construcción de la muralla. Las condiciones eran tan duras que muchos murieron durante la construcción. Es por ello que se origina la siguiente leyenda, que se denomina la lágrima de Meng Yangu. Una de las leyendas más famosas sobre la muralla cuenta la historia de Meng Yangu, una mujer cuyo esposo murió de agotamiento mientras trabajaba en la construcción. Según la leyenda, su llanto causó que un segmento de la muralla se derrumbara, revelando el cuerpo de su esposo. Esta historia es una de las más populares en la cultura china y ha sido contada a lo largo de los siglos, destacando temas de amor, sacrificio y la opresión bajo el poder imperial. Según la leyenda, durante la dinastía Qin, el primer emperador ordenó la construcción de la Gran Muralla para proteger un imperio de las invasiones. Sin embargo, esta colosal obra se realizó a costa de vidas de miles de trabajadores que fueron forzados a construir la muralla en condiciones extremadamente duras. En un pequeño pueblo vivía una joven llamada Meng Yandu, conocida por su gran belleza y bondad. Un día, un joven erudito llamado Fan Chiliang, que huía de los soldados del emperador, se refugió en el jardín de Meng Yandu. Ella y su familia le escondieron y cuidaron de él. Con el tiempo, ambos se enamoraron y se casaron. Poco después de su matrimonio, fue capturado por los soldados y obligado a trabajar para la construcción de la Gran Muralla. Meng Yandu se separaba ansiosamente el regreso de su esposo, pero pasaron meses sin noticias de él. Angustiada, decidió hacer un largo y duro viaje para llevarle ropa de invierno, preocupada de él en aquellos inviernos tan duros. Al llegar a la muralla, Meng Yandu se enteró de la trágica noticia. Su esposo, Fan Chiliang, había muerto debido a las duras condiciones de trabajo, y su cuerpo había sido enterrado en los cimientos de la muralla. Devastada, Meng lloró amargadamente, y su dolor fue tan profundo que, según la leyenda, sus lágrimas derrumbaron una parte de la muralla, revelando los huesos de su amado esposo. Ella recogió los restos de su esposo y los enterró con dignidad. El emperador Qi Shi Huang, al enterarse del evento milagroso, quedó impresionado por la devoción y el amor de Meng Yandu. La leyenda tiene diferentes versiones sobre lo que ocurrió después. En algunas, el emperador intenta casarse con ella, pero Meng Yandu, en rechazo, se arroja al mar o a un río, muriendo para unirse con su esposo en la otra vida. Esta historia se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de las personas bajo el régimen despótico, así como una representación del amor y la lealtad. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido contada en canciones, óperas y literaturas. Aquí sigue siendo una parte importante del folclore chino. Hay templos y sitios en China dedicados a Meng Yandu. Según dice la gente, rinde homenaje a su memoria y al sacrificio de aquellos que murieron en la construcción de la muralla. A mi parecer, un dato más importante y uno de los más impactantes al mencionar esta estructura que no se puede pasar por alto es la longitud que tiene. Estamos hablando de 21.196 kilómetros durante la longitud de China. Vamos a compararlos con otros datos para que dimensionen como tal lo que mide, la distancia que es la que alcanza como tal. Miren, como el primer ejemplo que tenemos es la vuelta alrededor de la Tierra. La circunferencia de la Tierra es de 40.075 kilómetros, por lo que la muralla equivale a más de la mitad de una vuelta completa alrededor del planeta. O sea, con 2 murallas chinas ya le diste la vuelta al planeta. O sea, 40.000 kilómetros. Es impresionante. Pues la mitad es lo que mide la muralla china. También tenemos de la Tierra a la Luna. Esta como tal, sí van a faltar varias murallas chinas, pero de todas maneras se me hace impresionante considerando que es una distancia enorme, ¿no? Lo que hay entre la Tierra y la Luna. Bueno, les comento. La distancia entre la Tierra y la Luna, su estrella como tal, es de 384.400 kilómetros. Y la longitud de la muralla como tal es equivalente a 18 murallas chinas para llegar a la luna como tal.
Es impresionante considerando que estamos hablando de mediciones astronómicas, la verdad. Y bueno, por último, un dato que es impresionante a mi parecer es que la distancia aérea entre Nueva York y París es de aproximadamente 5.800 kilómetros. Ah, pues miren, tranquilamente la muralla china podría cubrir 4 veces esta distancia. Es impresionante pensar que es una construcción humana y que evidentemente tardó siglos de años en construirse. Pero la dimensión es espectacular. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos y Crónicas. Nos despedimos por ahora, pero las historias continúan y volveremos pronto con más ecos del pasado y crónicas del presente. Hasta el próximo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este episodio si te ha gustado y darle like a las publicaciones. Muchas gracias. Nos vemos hasta pronto.